Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y el día de hoy tenemos a un personaje de la vida política de nuestro país con una larga y amplia trayectoria pues como dirigente del Partido Acción Nacional, como legislador, senador 2 veces, diputado también, en fin. Es un hombre que en su natal Chihuahua tuvo también una carrera política destacada e importante y ahora pertenece al Grupo Plural. Ya hemos tenido la oportunidad de que esté aquí con nosotros el senador Germán Martínez y ahora nos da muchísimo gusto recibir al senador Gustavo Madero Muñoz. Mi querido Gustavo, aquí estamos Jaime Guerrero y yo saludándote con mucho entusiasmo y cariño. ¿Cómo estás? Pues también con el gustazo de saludarte, mi querida Tere, Jaime. Muchas felicidades por su trabajo valiente, claro y, y muy pertinente en estos momentos, Tere, que yo creo que si algo pudiera decir que nos define, hay un extravío y una orfandad. Una ex- eh, hay mucha confusión entre la gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay claridad? eh, de una propuesta de futuro unificadora. Y esa orfandad creo que es lo que se necesita esclarecer para eh, dar el paso hacia adelante, ¿no? El paso que sigue, que nos va a poner a prueba a todos los mexicanos, que es el 2024. Bueno, valientes también ustedes. Aquí hemos platicado, ¿verdad, Jaime? Con Sí, Germán claro. Martínez y vaya Mm. que han sido valientes y han defendido con toda la fuerza, pues en momentos muy difíciles, pues la democracia en México finalmente es eso. Pero a ver, Jaime. Comencemos si te Sí, parece bien. comencemos. Ya que te referiste a eso, Gustavo, me gustaría preguntarte una cosa. A ver, tenemos pues varias, digamos, iniciativas y pues grupos de oposición en México. Tenemos pues la alianza PAN, PRI, PRD, por un lado, por otro lado tenemos a Movimiento Ciudadano, ayer Movimiento Ciudadano junto, bueno, no Movimiento Ciudadano, pero el senador Dante Delgado, junto con otras personalidades, pues presentó una iniciativa eh, pues que va encaminada, creo que a lo mismo, eh, y, y bueno, pero se dan cosas como, por ejemplo, que escribe Cuauhtémoc Cárdenas que pues él no está en la iniciativa, que hay que discutir todavía otras cosas. Pues a veces da la impresión de que la propia oposición no ha ponderado el momento en que vivimos, Gustavo, sino que como que tratan cada quien de jalar para su lado. ¿Tú qué piensas de eso? Pues ese es el reto, Jaime, creo que lo acabas de expresar, la preocupación. Sale uno a la calle y lo que le pide a uno la gente es: nomás no se dividen, no se peleen, saquen una sola propuesta, y nos vamos todos, cerramos filas. Y por eso, no solo el Grupo Plural, también estamos en el Frente Cívico Nacional y en un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se articuló bajo la sombrilla paraguas de Unidos, para tratar de ir generando, yo te diría, 5 cosas. La máxima unidad posible. Es la máxima posible, no le puedes pedir a nadie lo imposible. Si Claro. Movimiento Ciudadano de repente dice mis intereses o mi interpretación es que debo ir solo, pues eh, ese sería muy triste. Yo creo que hay que esperar y tratar de ser generosos y buscar la unidad posible, la máxima. La segunda, para tener una sola candidatura de oposición, pero que sea producto de un método no cupular, sino que tenga la participación de la variable ciudadana, que los ciudadanos hablen y incidan
en quién debe ser la abanderada o el abanderado de toda la oposición. Entonces, la máxima unidad posible, un solo candidato o candidata con un método. Nosotros proponemos las primarias, pero pues cualquier método que resuelva la incorporación de la voz de los ciudadanos. Con un gobierno de coalición, Jaime Tere, un gobierno de coalición creemos que es la figura que más acomoda, que más embona en este momento a las necesidades de la pluralidad, de la inclusión, de la tolerancia y de la nueva mayoría. Necesitamos una mayoría estable. Entonces, una mayoría estable, no una mayoría para ganar la elección, sino una mayoría que sea una coalición legislativa, una coalición electoral, legislativa y de gobierno. Entonces, que dure 6 años. Eso es lo que estamos aspirando, proponiendo, impulsando. Y la última variable sería el programa. El programa debe ser democrático, social y democrático. Y en ese sentido, sí reconocer que el presidente Andrés Manuel ha tocado los temas, pero no ha tenido las respuestas. Sí son el tema de la pobreza, sí es el tema de la inclusión, de la corrupción, de la inseguridad, pero no como él los está queriendo, porque no está pudiendo, está teniendo salidas falsas, puertas falsas a esos grandes problemas que, por cierto, llevamos décadas sin resolverlos en México por distintos gobiernos. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto. Andrés Manuel llegó al poder en mucho por lo que hicimos y dejamos de hacer cuando estábamos en el gobierno, distintos actores y partidos políticos, ¿no? Entonces, ese es, a mi juicio, el gran reto, Jaime Tere, que tenemos entre todos. No está construido, hay que construirlo, pero están las condiciones, están los elementos para lograrlo. Pero a ver, Gustavo, ¿cuáles Dime. serían esos mínimos con los que se puede lograr unidad? Porque yo creo que la batalla es formidable, porque el presidente todos y cada uno de los días se dedica a polarizar más. Y pues viéndolo desde afuera, lo que parece es que hay muchas ambiciones, intereses personales en todos los partidos, ¿eh? Yo no creo que Así haya es, sí, uno que sí, se salve, ujú, todos. sí, sí, Y cuando dicen, es que tenemos que lograr la unidad, es que tenemos que tener un proyecto conjunto, ujú, ¿cómo le van a hacer con esos dos obstáculos, las ambiciones personales y un ujú. presidente con todo el poder atizando la polarización de los ciudadanos? ¿Qué están pensando, Gustavo? Sí, mira, yo creo que el reto es ese. ¿Cómo? Yo estoy convencido de que en el 2018 la noticia más importante no fue que ganó Andrés Manuel de forma estrepitosa y Morena, sino fue la quiebra de los partidos tradicionales. Ese es, a mi juicio, el dato más crucial, más determinante. Fue el fin de una época, Tere. Y entonces los dirigentes de estos partidos tradicionales, entiéndase PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano incluido, necesitan entender que no son propuestas inerciales, métodos inerciales, ni perfiles inerciales los que se necesitan, sino son métodos, propuestas y perfiles disruptivos. Eso es lo que yo creo, esa es mi visión. Me he puesto a tratar de documentarlo, incluso cuantitativamente. Eh, Estos tres partidos explicaban el 90% de todo el sistema político durante los últimos 50 años, ya fuera el PRI solo, o el PRI con el PAN, o el PRI con el PRD, PAN, PRI, PRD, pero ocupaban toda la Cámara de Diputados, esos tres partidos y las gubernaturas, etcétera, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que eso se agotó. Y la enfermedad está en el diseño del sistema de partidos. Los partidos políticos quedaron eh, con una separación, una crisis de representación. Ya se volvieron
hay una enfermedad que es como escleróticos, que ya no tienen esa permeabilidad con la sociedad y se encerraron y se dedicaron a protegerse las dirigencias y a buscar cómo permanecer con acuerdos ad intra de los partidos, ¿no? Entonces, el principal reto que yo veo es cómo hacerles entender a la buena a los líderes de estos tres partidos que tienen que abrirse. Y tiene que ser a la buena, Tere, porque no es criticándolos y haciéndolo a la mala, porque entonces le vamos a hacer el juego a Andrés Manuel. O sea, a esos tres partidos los necesitamos, pero no como están, sino con una apertura y con una audacia de abrirse a la sociedad. Entonces, nuestra propuesta es precisamente una pasarela que los partidos propongan. Vamos a imaginarnos 3 del PAN, 3 del PRI, 3 del PRD, 6 de la sociedad, y juntamos 15 mujeres y hombres que se dediquen los próximos 4 o 5 meses a recorrer el país y a presentarnos sus propuestas. Y poco a poco van descollando y vamos viendo quiénes tienen piernas de jinete y se van acomodando las calabazas. Y después, Tere, terminar con un proceso de una elección organizada por el INE que nos diga los ciudadanos abiertos quién quiere que sea. Y esta persona, mujer o hombre, encabece un gobierno de coalición con una plataforma acordada, progresista, plural, social y democrática. Esa es la visión que tenemos. Es muy idealista, muy fuera, pero creemos que hay que hacer una presión positiva a los líderes de los partidos para que se abran de esta manera. Sí, a ver, siguiendo con tu idea de la quiebra de partidos tradicionales, que me parece una idea como un punto de partida importante, pues la quiebra ha seguido estos años, o sea, pérdida de estados, pérdida de espacios de todo tipo, el presidente ganando más poder. No solamente fue la quiebra en ese momento, sino siguió, digamos, desmoronándose este sistema cerrado, como tú dices, que tuvieron los partidos, suponiendo que nunca se iba a meter el lobo adentro, ¿no? Entonces el sistema cerrado no sirvió porque al final se metió el lobo y se encontraron encerrados, ahora sí que con el lobo. Yo te pregunto una cosa porque a veces me da la impresión de que no se dan cuenta, se dieron cuenta las cúpulas de los partidos de que habían quebrado. Déjame decirte por qué te lo digo, porque de repente veo pues cómo reacciona el PAN a algunas críticas internas a la dirección del PAN, cómo irrumpe ayer Alito a una reunión de los senadores priistas y entonces se rompe la reunión, cómo el PRD dice, pues nosotros no estamos seguros de que vamos en alianza y tenemos dos candidatos, y uno dice, bueno, lo que pasa, PRD, es que si no vas en alianza no vas a existir, pues. Entonces, la quiebra ha seguido. Yo te pregunto, estamos en enero, prácticamente en febrero de 2023. ¿Habrá Sí. tiempo para recuperarse? Porque tú hablas ya de 4 o 5 meses. Ahora sí que está el horno para bollos. No, el tiempo está en nuestra contra, está claro, pero los tiempos, incluso los de Morena, Morena no va a tener candidato o candidata hasta diciembre de este año. O sea, todo esto, lo que hizo el presidente, fíjate, fue adelantar de manera muy agresiva el proceso sucesorio. Esto fue en julio del 21, una decisión muy, a mi juicio, yo digo que él bajó la cortina de su gobierno, dijo, ya no voy a hacer nada más, yo ya tengo Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y mis programas sociales y se acabó, ese era mi gobierno. Lo que sigue es garantizar que continúe el proyecto. Y entonces fue en julio del 21 cuando destapa las corcholatas. Estas corcholatas que incluían hasta Tatiana Cloutier y puntos intermedios. Se quedó con 4 que ya acaba de incluir a Monreal. Pero todo el tema del presidente, incluyendo lo del INE, es cómo garantizar, cómo tener mayores ventajas para poder ganar, asegurar un triunfo en el 24. Yo tengo que variar, Jaime, entre la crítica y el optimismo, porque si no tengo optimismo, pues valiendo gorro el experimento, ¿verdad? Tengo que decirte que sí se puede. Aun cuando están las condiciones muy difíciles, sí se puede. Te voy a decir cómo. En primer lugar,
tienes que tomar que en el 2021 hubo una elección federal y esa elección federal no estuvo tan difícil, tan diferente, perdón, el resultado del PAN, PRI, PRD, si incluyéramos a Movimiento Ciudadano, tuvimos más votos que Morena, PT, PES y Verde, ¿sí? Si le quito a Movimiento Ciudadano, estuvimos abajo, PAN, PRI, PRD, pero por 1,5 millones de votos, o sea, si te digo que en el 2021 hubo una elección federal como la que va a haber en el 2024 y estuvimos a 1,5 millones de votos, no es la película del desastre de lo que pasó en el 2018. Ahora, ¿qué va a ser diferente en el 2024? El presidente ya no va a estar en la boleta y ese es el que tenía un gran atractivo, un imán. Va a estar todos los días en la mañanera y todo lo que tú quieras, pero no va a estar en la boleta, ¿verdad? Entonces, vamos a poder, permíteme tantito, vamos a poder hacer una campaña en la que se haga una propuesta más plural. Lo que está haciendo el presidente, curiosamente, me está ayudando, nos está ayudando a nosotros. Esto del INE, creo que es una línea roja que se demostró precisamente el 13 de noviembre con esa marcha. Ahora estamos convocando al 26 de febrero a una marcha similar, ahora el Zócalo, contra el Plan B. Y créeme que, pues Marx hablaba de no, creo que era Mao, la radicalización de las contradicciones, ahí mismo estás engendrando tu destrucción. Cuando tú dices, ¿sabes qué? El presidente estira la cuerda tanto que está generando una unidad de la oposición. ¿Sabes cómo? En contra del INE, digo, en contra del plan B del ataque al INE. Y ese es un poco lo que tenemos que capitalizar y administrar de manera inteligente eh, con mucho oficio político entre sociedad civil y partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ahí están las condiciones. Yo sí creo que se puede, no está fácil. Lo que tenemos que lograr es que en el 23 se gane el Estado de México y Coahuila, que es factible, y con eso pudiéramos ya tener un cambio fuerte de ánimo y de posibilidades de triunfo para el 24. Fíjate que yo creo que así como la marcha del 13 de diciembre fue tan No, importante, noviembre, ¿no? eh, Sí, de noviembre, perdón, fue sí, tan importante, así de importante será la concentración en el Zócalo del 26 de febrero. correcto. Ahora, creo que el presidente, Gustavo, no sé cuál será tu lectura, está muy enojado. Y a mí Ujú, eso me preocupa, tiene como un súper berrinche. Yo ujú, así ujú. lo veo como psicóloga, Sí, eh, sí, y a lo mejor como, pues como mamá, porque las mamás ujú. sabemos lo que son los niños berrinchudos Berrinchudos y caprichosos. pues el presidente es muy inmaduro emocionalmente y es muy berrinchudo. Y a mí lo que me preocupa es que esta actitud de encono, de resentimiento, de violencia que se ve que trae adentro, porque no está gobernando más que con el rencor y con la sed de venganza, al menos así lo veo yo, pues Ujú. haga que las cosas se vayan descomponiendo cada vez más y más rápido. Esto que van a vivir ustedes en el Senado con relación al Plan B, me parece de la mayor importancia y lo veo insalvable porque creo que no cabe ninguna posibilidad de que pudiera ser el dique para que no pasara. ¿Cómo lo ves, Gustavo? No, totalmente de acuerdo. El plan B no lo podemos detener porque es una mayoría simple. Ese es el camino subóptimo que el presidente tomó como estrategia, dado que con la marcha del 13 de noviembre eh, se logró que no pasara la constitucional. Entonces él hace una reforma legal inconstitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a la corte, Tere. Vamos a ir a la corte y yo creo que ahora la corte ya no es la misma que con Saldívar. Afortunadamente, con ese ministro complaciente con el presidente Andrés Manuel, porque las cosas
milagrosamente cambiaron. O sea, para mí fue una sorpresa, una bocanada de aire el que lograra precisamente el triunfo, el cambio en la presidencia de la Corte, ¿no? ¿Qué va a pasar? A ver, lo que yo creo. Nos van a dar una bola rápida, se va a aprobar el plan B en el Senado. Ya le ganamos 2 o 3 meses, o sea, no creas, esto fue muy bueno. Se han logrado más aprovechar este tiempo para preparar muchos instrumentos, estrategias y movilizaciones que nos van a permitir lograr varias cosas. Va a haber una multiplicidad de amparos. ¿Cuáles son los amparos? Va a haber 2 tipos de amparos. Amparos de las personas que trabajan en el INE y que pueden ser afectados con la nueva ley porque pueden perder su chamba, muchos amparos laborales, pero también va a haber muchos amparos o juicios de defensa de derechos políticos, los JDCs que se llaman, para muchos jóvenes, por ejemplo, que están en la edad de 17 años, porque ellos van a exigir que se les garantice que puedan tener a tiempo su credencial de elector, porque va a haber un efecto. Y va a Claro. haber controversias y acciones constitucionales tanto ya la está viendo, de los partidos políticos, PAN, PRI, PRD ya las presentaron, de las cámaras, diputados, senadores ya las presentamos, como de gobiernos estatales y municipales que la están presentando. Entonces, la Corte va a ser determinante en este tema, pero al mismo tiempo vamos a lograr esto como el judo, Tere, que esta fuerza, esta presión que está haciendo el presidente contra el INE, se vuelque en su contra, unificando a la sociedad indignada. Para mí fue, no sé si para ustedes, pero a muchos nos sorprendió la respuesta eh, eh, del 13 de noviembre. Estábamos en la organización varias gentes y no sabíamos cuántas personas iban a ir al día siguiente. Y nos rebasó. O sea, ninguno nos figuramos esa cifra, la que me pongas. No fueron los 12,000 que decía Mario Delgado, ¿verdad? Batres. Bueno, nuestro reto va a ser el 26. Si logramos algo equiparable a lo que hicimos el 13 o mejor, que yo creo que las condiciones nos pueden ayudar, pues va a ser aprovechar ese ataque para unificar a la oposición y a unificar a la ciudadanía, que también va a ser una presión a los partidos, Jaime, para lo que estábamos diciendo ahorita, cómo hacer que los partidos entiendan, porque ahorita tienen resistencia, tienes toda la razón, para ellos preferirían repartirse como estampitas las posiciones y acomodar como lo han hecho en el pasado. Oye, pues a ti te toca la Ciudad de México, a ti te toca la presidencia, pero si estás acá, entonces a mí me das el Senado. Eso es lo que ya no puede ser, ya no puede ser inercial. El momento nos exige una propuesta en la que no estemos buscando cambiar de jinete, ni siquiera cambiar de caballo, sino cambiar de ruta de país, y hacerlo con una mayoría estable que permita de una vez, de manera definitiva, entrarle a los temas que no hemos podido resolver los mexicanos durante lustros, que es la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad. Esos son temas, ¿no? Ya no aprovechamos esto no nomás para ganarle a Andrés Manuel, sino para construir el proyecto que él pueda atender de manera distinta estas problemáticas. Y ese es el gobierno de coalición, Tere. El gobierno de coalición es el que te lo permite. Mira, en la Constitución, yo estuve en el Pacto por México. En el Pacto por México impulsamos la reforma que creó este nuevo INE, y allí viene la figura del gobierno de coalición. Ya está en la Constitución, pero no está la legislación secundaria. Tenemos que aprobar una legislación secundaria para que funcione. ¿Qué es un gobierno de coalición? Es dar un paso para atrás al presidencialismo exacerbado que tenemos y que llega a excesos como el del presidente Andrés Manuel. O sea, en México siempre hemos tenido presidentes que tienen poderes metaconstitucionales, pero este vato se fue hasta la cocina, ¿no?
Entonces, el gobierno de coalición acota esto y lo hace de una manera plural, influyente y a nivel de una mayoría estable. ¿Qué quiere decir estable? Que no se acabe la alianza el día de la elección, sino que dure todo el gobierno que esperemos ganar en el 2024. Fíjate que tú mencionaste optimismo, pesimismo, por supuesto. Es importante en la política, aunque parezca dos términos que no caben, creo que sí se vale. Mira, yo tengo la impresión de que después del 13 de noviembre los partidos se sacudieron. No solamente los organizadores se sorprendieron, sino los partidos se sorprendieron. Y yo creo que pues una de las formas de que se sigan sacudiendo es que la ciudadanía acuda a estos llamados y le recuerde a los partidos que son representantes de, no negocios acotados, pues el PRI será representante de una parte de la ciudadanía, el PAN de otra, etcétera, pero todos son representantes de los Así es. ciudadanos. Aquí entro a una parte. A veces me parece que estamos planeando el 2023 y el 2024 con las reglas de la democracia que teníamos en 2018. Y entonces, si es ese plan, yo me siento muy optimista. De Pero acuerdo, el ya te único entendí. problema es que no estamos ya jugando con esas reglas, Gustavo. Ya no, porque aquí hay varios elementos que ya no juegan. ¿Tienes un presidente que dices tú, se metió hasta la cocina? Pues sí, y tiene pues en sus manos, podríamos decir eso, a gobernadores, la mayoría de los gobernadores, incluso de oposición, por esta dependencia de los presupuestos centrales, pues los gobernadores no pueden pelearse a menos que sean suicidas, pues. Entonces tiene Sí. además una mayoría importante en el legislativo, una influencia disminuida, pero influencia al fin en la Suprema Corte. Pero donde están más otras reglas que no estábamos contando es, tenemos fuerzas armadas que ya están en la política, nos guste o no, Sí. ¿sí? Y tenemos además un crimen organizado que en las pasadas elecciones de 2021, pues uno puede decir lo que quiera, pero hubo intervenciones del crimen organizado, ¿sí? En varios lugares, Sonora, Morelos, Estado de México, a favor de candidatos de Morena. Entonces, pues si quiero ser optimista, pienso que estamos como en el 2018 con esas reglas, pero me doy cuenta que ya no estamos en esas reglas. ¿Qué opinas? No, definitivamente es un entorno distinto y cada elección es diferente. Y tenemos que poner, pues, cuáles son las cosas que han cambiado para bien y cuáles son las cosas que han cambiado para mal. Las cosas que han cambiado para mal las acabas de enumerar. El señor ahora tiene 22 gobernadores, de 32 que tenemos en el país, ya tiene 22. No es poca cosa, con sus estructuras, su burocracia, su presupuesto de 22 gobiernos estatales, no es cosa menor. Tiene la incidencia directa como nunca de la delincuencia organizada en los procesos electorales, como nunca. Ves todo lo que ganaron en el corredor del Pacífico desde Baja California, que estaba ganado por la alianza PAN-PRI-PRD y al último se le dio un volteón. El tema de Sinaloa, de Sonora, todo esto, hay evidencias, Tamaulipas. Eso es gravísimo ya, cómo participaron el día de la elección intimidando, desarticulando operadores, los centros de organización de la oposición fueron intervenidos por el narco, amenazados, candidatos paralizados, etcétera, ¿no? Eso es cierto. Está la alianza militar de este gobierno con las fuerzas castrenses que les ha dado recursos como nunca, que les ha transferido 227 funciones según el inventario de lo militar en México hecho por el CIDE. Son 227 funciones, incluyendo la seguridad pública, con sus presupuestos. Esos son cambios en contra.
Ahora, tienes que también reconocer los cambios a favor. ¿Qué ha pasado? Pues el que está venciendo a Andrés Manuel no es la oposición, Jaime. ¿Sabes quién es la realidad? Sus promesas no están teniendo delivery, no están entregando resultados prácticos. Su fuerza está en el discurso, en la narrativa, en el manejo mediático y político, pero no en el delivery. No está cambiando para bien la situación de la realidad mexicana. Entonces, no es lo mismo Andrés Manuel ofreciendo que Andrés Manuel incumpliendo. Y en este sentido también tengo no solo los desencantados, muchos de los que votaron por Andrés Manuel que hoy están desencantados, sino también tengo los damnificados. Los damnificados son aquellas cosas, personas, sectores eh, que hoy están vulnerados porque se les quitaron programas, presupuestos y gestiones que antes tenían. No sé, desde las guardias, ¿cómo se llama? Eh, Las no, guarderías, en las guarderías infantiles hasta el refugio de las víctimas de la violencia, ¿sí? pues las mujeres, etcétera, de los académicos, los doctores, muchas gentes, los niños con cáncer, hay muchos damnificados y estos damnificados tienen ensartado aquí una convicción de que no es por aquí. Y antes, muchos de los que estuvieron en la marcha del 13 de noviembre, votaron por Andrés Manuel, dándole un voto de confianza, diciendo, pues ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI, ya gobernó el PRD, vamos a darle el voto de confianza a este cuate que trae un buen discurso. Y el presidente en campaña trae un discurso buenísimo. Lo que pasa es que todavía el día primero, ¿de qué fue? De agosto, ¿cuándo fue? Cuando fue su discurso de toma de protesta, fue un discurso reconciliador. Pero algo pasó, que el señor abdicó de ser jefe de Estado para mejor ejercer el rol de líder de un movimiento y dividir y polarizar al país. Y en ese sentido, esta es una cosa distinta. Ya no es una idea, un gobierno que está en campaña y ofrecida, sino que alguien que ya demostró que no es por aquí, que no da resultados, que de la energía que iba a salvar a Pemex y aumentar la producción del petróleo y que es tan fácil como perforar un agujerito en la tierra y sacar petróleo, pues que todas esas son bonitas expresiones que no resuelven la situación de un país. Yo creo que ese desencanto, la Corte, que también decías tú, la Corte ahorita ya es un factor distinto, que todos estos han venido cambiando en su contra, sin desconocer, Jaime, 22 gobernadores, las fuerzas castrenses, el narco y sus programas sociales, que es su fuerza, ¿verdad? Su gran presupuesto son los beneficiarios de los programas sociales, esa es su fuerza. Pero con eso no gana, con eso no gana. Necesita una capa adicional. Ese es su voto duro, pero la capa adicional fueron muchos de los que fueron en la marcha y le dieron su voto en el 18 y hoy ya no se lo quieren dar. Todavía no están convencidos a quién dárselo, Tere. Esto es lo importante. Estos desencantados todavía no están ya asignados, etiquetados o enfilados a un proyecto. Y esa es nuestra gran debilidad, pero ya no están con él. A ver, Gustavo, en fin, yo no quiero ser pesimista, yo creo que todos queremos pues tener la esperanza de que realmente podemos salir de un régimen autoritario como el que estamos viviendo. Pero no sé, yo estaría muy preocupada no solo por el día de la elección, sino por el día siguiente de la elección, porque Sí. creo que vamos ahí a encontrarnos con que, como decía Jaime hace un momento, hay un juego sucio. Si el presidente logra de un modo o de otro dinamitar al Instituto Nacional Electoral, nos vamos a encontrar definitivamente con un problema. Pero si el presidente no logra dinamitar al Instituto Nacional Electoral, también nos vamos a Sí. encontrar con un problema. Y yo creo que ahí es donde tenemos ya que estar planteándonos escenarios
de cómo vamos a reaccionar, qué va a hacer la oposición, las oposiciones, la ciudadanía, porque esta película pues se parece mucho a la película con sus asegúnes, claro, y sus toques nacionales, pero se parece mucho a la película de Venezuela, se parece, en fin, entonces me da mucho miedo si ya pues estamos pensando en qué vamos a hacer al día siguiente, cuando de un modo o de otro el presidente va a decir que le hicieron trampa, que él ganó, en fin. Está bien. ¿Cómo están ustedes viendo esto? A ver, Tere, dalo por hecho. El presidente no te va a reconocer el resultado. No lo va a Claro. reconocer. Y entonces, No, no lo va a reconocer. No, nunca ha reconocido un resultado. Ni ahorita que ganó. Dice que hubo, digo, que el INE no jaló, que hubo sí, trampa, ¿no? Entonces, no, el presidente no es demócrata. El presidente en ese sentido, es un populista autoritario, es lo que yo lo defino. Es un populismo autoritario y nacionalista, nostálgico, más que otra cosa. Pero bueno, yo lo que te diría es que eso sí va a suceder así, el problema. Yo creo que le vamos a ganar la batalla del INE y esto nos va a empoderar. Vamos a estar con un aliado. El, 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 el INE, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral van a estar como instituciones verticales. Pero te voy a dar otra noticia buena. Te voy a dar el peor escenario que yo veo. El peor escenario. El peor escenario es que gane no Andrés Manuel, que gane Morena la presidencia, pero no va a tener mayoría en las cámaras. Es el peor escenario. O sea, y eso es fácilmente estimable. Te voy a decir por qué. Ni cuando ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018 con el 53% de la votación, que es la mayor votación que un mexicano ha obtenido en la historia, tanto cuantitativamente, que son 30 millones de votos, como cualitativamente. Ahí me voy hasta Cedillo, que fue el que obtuvo esa votación. Este, en ese momento, que era el momento puta, donde irrumpió como una ola, así, como un volcán, Morena obtuvo el 37% de los votos para la Cámara de Diputados. Morena. Si le sumas el PT, el PES, te vas al 43%. En ese momento, el mayor momento, obtuvieron el 43%. ¿Qué pasó después? Bueno, pues compraron al verde y el verde completito se ve para allá. Y después te trajiste unos del PAN y otros del PRI y todo eso y fuiste construyendo y con una cláusula de sobrerepresentación, Tere, que te recuerdas, que dice que si alguien gana más del 43%, se le otorgan el 8% de sobrerepresentación. Con eso construyó la supermayoría. Y eso ya no va a suceder en el 2024. En el Congreso, aunque llegaran a ganar la presidencia de la República, cosa que estamos trabajando y esperemos que no logren, no van a tener la mayoría en el Congreso. Y va a ser una dinámica muy distinta. Van a poder cooptar, van a poder corromper, y por eso va a ser muy importante a quien propongamos los candidatos a diputados para que sean personas que no les aprietes tantito y los dobles, ¿verdad? Que tengan colas que les pisen o que tengan precio, porque entonces de nada nos sirve ganar un distrito si lo perdemos al día siguiente con un gobierno que los coopta. Ese es el tema. Pero sí, tenemos que estar preparados, Tere. El señor no va a aceptar el resultado y pues tenemos que estar preparados para que haya una ciudadanía, instituciones y aliados que logren defender este triunfo. No va a ser fácil. Muy bien, pues mira, yo espero que tengas razón y que, contagiarnos de tu optimismo y que de veras AMLO lo venza la realidad, porque bueno, pues sí está vencido por los datos. Desde hace meses las encuestas dicen que lo reprueban en corrupción, en economía, en seguridad, pero a él, a su figura, no. Pues yo espero que podamos salir adelante los que somos oposición desde distintas trincheras. Y creo que la primera tarea, si ganamos la presidencia, si la oposición gana la presidencia, será
blindar la democracia de alguna manera para que no vuelva a suceder. Gustavo, yo por mi parte, esa fue pues mi última intervención. Agradecerte tus palabras, tu tiempo. No sé si Tere tenga alguna otra pregunta. Gustavo, pues de verdad les deseamos al grupo plural y a los senadores de oposición todo el vigor, toda la inteligencia, toda la fuerza, porque creo que se vienen épocas complicadas y si nos permites, pues que no sea la última vez que nos visites, nos dará muchísimo gusto platicar contigo y como te decía Jaime, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por darnos pues la esperanza que todos queremos tener ahorita, ¿no? Claro que Muchas sí, gracias. Tere. Al contrario, Tere, Jaime, yo no desconozco lo difícil de la tarea, lo del momento adverso que tenemos, pero termino con una reflexión de un economista que se llamaba Mancur Olson. Mancur Olson, Tere y Jaime, decía que el ciudadano no va a participar a menos que el riesgo de no hacerlo sea mayor que el hacerlo. Y ya estamos en ese momento. Si logramos que entiendan los ciudadanos que el riesgo de no participar es mayor que el hacerlo, ya fregamos. No va a estar fácil, pero sí lo podemos lograr. Muchas gracias. Muy bien. Gustavo Madero, muchísimas gracias, senador. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Quiénes somos la oposición. Jaime Guerrero, hasta la próxima. Hasta la Gustavo, próxima. gracias. Gracias. Pues nos vemos.